Así como sabemos, bueno, Joseph Pilates, depende de quién es tu maestro, si cualquiera de los instructores como yo, que somos de segunda generación, esto quiere decir que nosotros fuimos entrenados físicamente por alguno de los 5 o 6 discípulos de Pilates. ¿Ustedes conocen quiénes son o cuáles son los nombres de los discípulos de Pilates? Bueno, vamos a tener varios y todos son igual de importantes. O sea, dependiendo de la escuela, dice, no, la mía es más importante, no, el mío es más importante. Todos fueron discípulos y todos tienen una historia completamente diferente. Y es más, todos contamos la misma historia y todos contamos la misma historia completamente diferente. O sea que ahora lo que está sucediendo es que hay mucha gente investigando en realidad que esa historia, cuál es la verídica, cuál es lo más acertado a la realidad posible. Entonces, ¿qué sucede? Que Joseph Pilates, según el libro de la PMA, nace en 1980. Bueno, ahora ya se encontró su certificado de nacimiento, su acta de nacimiento, y el acta de nacimiento dice que es 1883. Sí muere en 1967, ahí sí. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, Joseph Pilates viene de una familia casi del yin y el yang. Su mamá es una enfermera alópata y su papá es un gimnasta, es una persona muy atlética. No me acuerdo cuántos hermanos tiene él, no es una familia pequeña, no viene de una familia pequeña, viene de una familia bastante numerosa. Él es creo que el segundo o el tercero de los hijos y son como de 5 a 7, no tengo el dato correcto, pero tiene un hermano con el cual es muy amigo y están siempre juntos casi hasta el final. Es más, se mudan a Nueva York juntos y él se llama Fred, pero no es más grande que él, es más pequeño, aun cuando el hermano es mucho más alto, mucho más frondoso. Y Joseph Pilates era, como decía mi mamá, flaco y ñango, era chiquito y lo arremedaban mucho en la escuela y el nombre y todo, siempre era el pobrecito, le caía todo. Entonces lo que sucede es que un amigo de la familia a los 12 años le regala un libro de anatomía y viendo cómo es la mente de este señor, él quiso practicar sus propios ejercicios y empezar su propio acondicionamiento porque él quería desarrollar sus músculos. ¿Y qué sucede? Cuando él tiene 18 años es un modelo de anatomía. Y es un modelo que después tenían, él y su hermano Fred tenían un acto en el circo, que eran las famosas estatuas vivientes. Es más, existe muchos clips en YouTube que podemos ver, así como en los años 20 más o menos, o en los años 30 tal vez, cómo están ellos parados, así como las estatuas que ahora vemos en cada plaza, pero ellos están simple y sencillamente con su calzoncito blanco y posando y no se mueven. Un poquito aburrido porque están así como 2, 3 minutos y no se mueven para nada, y después cambian de pose y otros 2, 3, 4, 5 minutos y nosotros se moverán otra vez. Pero sí, ese acto ya lo tenían ellos en el circo. Bueno, nos podemos imaginar que en un corto tiempo en realidad este señor desarrolló su cuerpo pero increíblemente. Bueno, ¿qué sucede? Que hay dos historias, pero ahora sabemos que una tal vez es más real que la otra. A Joseph Pilates le gustaba tanto el esgrima como le gustaba el boxeo. Y hay dos lugares específicos en Europa que en los años 40 eran diseñados más para uno o para el otro, porque eran más profesionales. Si él hubiera estado en esa época, que lo agarraron y lo llevaron a la isla de Man en Inglaterra, si hubiera estado él en Francia, porque allí era el verdadero, ¿cómo se llama?, paraíso para los esgrimistas.
donde todos los esgrimistas profesionales iban a entrenar, pero no, a él lo agarraron en Inglaterra, donde era mucho más propicio para el boxeo. Entonces, él estando en Inglaterra, es que cae toda la Segunda Guerra, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo mandan al campo de concentración, simple y sencillamente por ser alemán, y ahí se va a la isla de Man. ¿Y qué es lo que sucede? No curó a toda la gente, no, él simple y sencillamente no tenía nada que hacer, entonces él se puso a hacer ejercicio y a inventar ejercicios, a tener su cuerpo y su mente activa, y no darse a la depresión, no darse a nada, sino que mucha gente lo siguió, y esas son las personas que no sucumbieron en realidad a la gripa, a la influenza, que hubo muchísima gente se murió en ese campo de concentración. Y bueno, en realidad él lo que quería era mantenerse activo, o sea, no otra cosa. Cuando sale de ahí, después de, parece ser que fueron 2 años, regresa a Alemania, y entonces ahí ya con esa idea empieza a desarrollar más un método específico de más de fitness. Es más, es contratado por la policía alemana a que él entrenara a la policía y al ejército, cosa que no le gustó mucho. Pero bueno, accede a hacerlo, y de todas maneras tiene otros clientes que son muy importantes en la danza, sobre todo una persona que se llama Rudolf Laban. Laban es una persona muy importante porque él es el que hizo las anotaciones, que le inventó las anotaciones de danza. O sea, en danza es movimiento, no como la música que hay notas, pero él le dio una forma de anotar la danza, se ven como jeroglíficos, pero bueno, se pueden reproducir. Él era uno de los alumnos específicos. Entonces, ¿qué sucede? Que en el mundo de la danza moderna empiezan a venir con Joseph Pilates allá en Alemania. No se sabe directamente si él copió de la danza moderna, o la danza moderna fue ahí también. Unos dicen que una cosa y otros dicen que de la otra, pero a mí se me hace que más bien que eso fue una fusión bastante conjunta, un trabajo de conjunto. ¿Qué sucede? Que va desarrollándose un poquito más toda la tendencia nazi, y él está entrenando al ejército y a la policía, cosa que no le agradó desde el principio. Entonces hay 2 teorías: que él se iba con un contrato de boxeo, pero en realidad encontraron los registros en Rikers Island, en Nueva York, cuando él cruzó inmigración, y esa firma que tiene él dice que él registró que pasaba con $850 en ese entonces. Y Clara Pilates, que la encontró, se conocieron en el barco de ida a Nueva York, registró $30. O sea que si vemos la diferencia, él no se fue por un contrato, él se fue a introducir su método. Ya tenía gente que le había dado dinero, que tenía inversores que le habían conciliado dinero para que él fuera y creara su método, porque en realidad se creó el método en Estados Unidos, cosa que tenemos que, bueno, los nombres son en inglés. Si se hubieran creado en Alemania, los nombres hubieran sido alemanes, porque él es alemán, y que bueno, que siempre hablaba supuestamente con acento, él estaba con la visión de que no se regresaba, él crea ese método allá. Y bueno, abre su gimnasio, que es el gimnasio que está en la 57 y Quinta Avenida, se pone Drago, y ahí es donde empieza toda esta situación. Tiene muchísima gente que lo está ayudando, pero en realidad los que enseñan ahí es Clara Pilates, Joseph Pilates, y una sobrina que siempre ayudaba y se iba, o sea que ella no, en realidad no era de planta, pero
aparecen todas las fotos, como si fuera. Bueno, hay una persona en particular que es el primer elder que él entrena para que le ayude. Se llama